Annyeonghaseyo, Cheiren Norayo. Hoy les voy a pedir que me acompañen a recorrer el maravilloso mundo de la cultura coreana. Cuando pensamos en populismo, solemos imaginar líderes modernos que dicen hablar en nombre del pueblo. Presidentes, caudillos, políticos de discursos encendidos. Pero, ¿y si les dijera que uno de los primeros grandes gestos populistas ocurrió en Corea, hace casi 6 siglos, de la mano de un rey? Hoy, nos preguntamos, ¿fue el rey Sejong el primer gobernante populista de la historia? Nos situamos en el siglo XV, durante la dinastía Joseon. En ese tiempo, Corea estaba organizada bajo una estricta jerarquía social. Nobles, académicos, funcionarios, y en la base, campesinos y artesanos que sostenían la vida del país. El idioma escrito oficial era el chino clásico. Un sistema complejo, con miles de caracteres, que requería años de estudio para dominarlo. El resultado, solo una pequeña élite, los llamados Yangwan, podía leer y escribir. El resto de la población quedaba en silencio. Imaginen la frustración, querer dejar un mensaje, escribir una canción, redactar una idea, y no tener letras con que hacerlo. El conocimiento y el poder de la escritura eran privilegio de pocos. El rey Sejong, cuarto monarca de Joseon, observaba esta realidad con preocupación. Para él, un pueblo que no podía expresarse por escrito era un pueblo limitado, vulnerable. En 1443 tomó una decisión que cambiaría la historia. Ordenó la creación de un nuevo alfabeto. Un alfabeto pensado no para la élite, sino para el pueblo. Cada letra del Hangul representaría un sonido específico, con trazos inspirados en la forma de los órganos vocales al pronunciarlo. Era lógico, simple y, sobre todo, fácil de aprender. Aquí es donde surge nuestra pregunta. El populismo, en la política moderna, suele definirse como un estilo de liderazgo que busca acercarse directamente al pueblo, saltando por encima de las élites. Eso fue exactamente lo que hizo Sejong. Los académicos de su tiempo se opusieron. Decían que el nuevo alfabeto era vulgar, que solo el chino clásico tenía prestigio. Temían perder su monopolio del conocimiento, porque si cualquiera podía leer y escribir, ¿para qué necesitarían eruditos intermediarios? Pero Sejong insistió. Declaró que las letras debían ser tan fáciles que incluso una persona común, con solo unos días de práctica, pudiera usarlas. Y lo logró. Ahora bien, cuando hablamos de populismo, solemos encontrar un problema. La palabra suele usarse casi siempre en tono negativo. Como si el populismo fuera sinónimo de manipulación o autoritarismo. Pero el filósofo argentino Ernesto Laclau nos invita a pensar de otra manera. En su libro La razón populista, Laclau sostiene que el populismo no es una ideología en sí misma, sino una lógica política. ¿Qué significa eso? Que el populismo aparece cuando distintas demandas del pueblo se unen bajo un mismo símbolo o liderazgo, en oposición a una élite que concentra privilegios. En este sentido, el populismo no es ni bueno ni malo en sí mismo. Puede usarse para proyectos muy distintos, desde los más autoritarios hasta los más democráticos. Todo depende de qué demandas articula, y en nombre de quién lo hace. Y aquí es donde la figura de Sejong se vuelve fascinante,
porque al darle al pueblo coreano un alfabeto propio y accesible, creó una herramienta de inclusión, una manera de unir a los que estaban marginados del conocimiento escrito. Si seguimos la mirada de Laclau, podríamos decir que Sejong construyó un pueblo nuevo, un pueblo con voz. Y ese gesto, en sí mismo, fue profundamente populista, pero en el mejor sentido de la palabra. Claro que no fue sencillo. Durante siglos, la élite continuó defendiendo el uso del chino clásico, relegando el hangul a un segundo plano. Pero mientras los nobles lo rechazaban, el pueblo lo adoptaba. Las mujeres, que no tenían acceso a la educación formal, comenzaron a usarlo para escribir cartas, canciones y poemas. Los campesinos lo usaban en documentos sencillos, para registrar su vida cotidiana. El hangul sobrevivió, porque era útil, porque era cercano, porque era suyo. Era la lengua de quienes nunca habían tenido voz. Hoy, siglos después, el hangul es motivo de orgullo nacional en Corea del Sur. Lingüistas de todo el mundo lo consideran uno de los sistemas de escritura más lógicos y científicos jamás creados. Gracias a él, Corea alcanzó uno de los niveles de alfabetización más altos del planeta. Cada 9 de octubre se celebra el Día del Hangul, en recuerdo del momento en que Sejong entregó las letras a su pueblo. Ese día, el país entero homenajea no solo a un rey, sino a una idea. Que el conocimiento no debe ser privilegio, sino derecho. ¿Fue Sejong un populista? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos, es que su decisión puso la escritura en manos de millones de personas, siglos antes de que la democracia llegara a Corea. Un rey que quiso ser escuchado no solo por la élite, sino por todos. Y cada vez que hoy leemos un cartel en hangul, cantamos una canción coreana o estudiamos el idioma, seguimos siendo parte de ese legado. El legado de un rey que le dio voz a su pueblo. Y al final, quizás hay una lección que va más allá de los libros o los reyes. La comunicación importa. Sejong le dio voz a su pueblo, y hoy cada letra que escribimos o leemos sigue construyendo puentes entre nosotros. Así que aunque hablemos con máquinas, con amigos o con extraños, un saludo, un por favor o un gracias nunca está de más. Porque la cortesía no nos quita nada como humanos y nos recuerda que seguimos eligiendo cómo tratamos a los demás.